pues llegó el momento de transportarnos, no pasa nada, a esa España vaciada desde una perspectiva sanitaria y escuchar, por supuesto, las soluciones que tienen que proponernos nuestros siguientes ponentes para el medio rural, como por ejemplo la figura del médico extracomunitario, un foro de demandas para esos médicos más jóvenes o el impulso de la telemedicina. Podrán seguir la mesa tanto en YouTube, en este caso, como a través de nuestro perfil oficial de LinkedIn. Quien marcará el tempo ahora es María del Carmen Aragón, es presidenta de la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Senado. Muchas gracias. Yo quería ser moderadora, presentadora, pero juro que voy a ejercer solo mi labor de moderadora para que las personas que constituyen esta mesa puedan ilustrarnos un poco sobre el tema que en este momento se va a tratar. La mesa de debate es una mesa que estábamos hablando mientras nos poníamos los micrófonos, intercambiábamos un poco alguna reflexión, lo de la España vaciada. Decía, en este caso, José Antonio en concreto, no me gusta mucho lo de vaciada. Es verdad, a mí tampoco me gusta y yo creo que a todos los que vivimos en el medio rural en España no nos gusta. Y además hay algo que también quiero destacar. En España tenemos la costumbre de poner nombre a todo. Entonces, como ya hemos puesto el nombre de España vaciada, parece que el problema de la España vaciada ya se está solucionando o se ha solucionado y no es cierto. La mesa de hoy habla de la España vaciada y nada menos que la repercusión que tienen los servicios sanitarios en el medio rural en España. Habla también de distintas soluciones y la solución son los médicos extracomunitarios. Habla de recursos que hoy en día tenemos con las nuevas tecnologías, como es la telemedicina, y habla también de los sanitarios jóvenes y las nuevas competencias. Para ilustrarnos en esta mesa cuento con José Antonio Contreras Nieves, que es portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, en la Comisión de Sanidad, pero él es alcalde de Madridejos. Y yo lo digo y lo recalco porque creo que los alcaldes tienen un papel muy importante y un papel muy importante en el medio rural, precisamente en España. Y además yo, pues empecé como alcaldesa y tengo mi morriña y es algo que siempre me gusta destacar. Por otro lado está a mi derecha José Ramón García Fernández, que es portavoz de UPL Soria Ya en Castilla y León, mi comunidad autónoma también, y él forma parte de 3 comisiones, me decía, la de Sanidad, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Economía. Y es buen conocedor también del tema que hoy nos ocupa. Y más allá a la derecha está Santiago Morón San Juan, que es portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón y miembro de otras 2 comisiones más también en las Cortes de Aragón. Y a mi izquierda tengo a Elena. Elena me dijo, preséntame como Elena. Elena Nevado es mi Elena, hemos sido compañeras en el Senado, tenemos una gran amistad, hemos tenido que trabajar juntas codo a codo, ha sido alcaldesa de Cáceres y es otro miembro de esta mesa que me siento tan orgullosa de presidir. Quiero dar las gracias a Sanitaria 2000 y a José María, a Ricardo, a Elsa, que sin ella tampoco hubiera podido llevar esto a cabo, sin su ayuda. Darles las gracias primero por acordarse de mí e invitarme a esta mesa, por poder estar también acompañada, por poder, después de la pandemia, que hemos estado hablando anteriormente, volvernos a reunir, poder ver gente que hace tiempo que no veíamos más que a través de una pantalla, y el abrazo ese sentido y el beso sentido que tanto añorábamos a aquellas personas que llevábamos tiempo sin vernos y que la pandemia nos ha quitado muchas cosas. Entre otras nos quitó eso y nos quitó también que pudiéramos estar presencialmente. Por tanto, doy la enhorabuena a Sanitaria 2000 por retomar nuevamente la forma tradicional de reunirnos. Y pues yo voy a introducir solamente un poquito el asunto que nos debate. Yo soy médico de profesión, Santiago también es médico de familia, me dijo que así lo dijera, aunque ahora mismo no está ejerciendo, y soy médico de atención primaria en el medio rural, en esa España vaciada. Yo comencé mi carrera
En el año 83 saqué una oposición de lo que entonces era APD, que significaba Asistencia Pública Domiciliaria. Eso sí que era el médico de pueblo de toda la vida, el médico de pueblo que tenía que pasar consulta a las 24 horas del día porque no había guardias, que se tenía que desplazar a los domicilios, y yo empecé en un pueblo muy chiquitito de la Sierra de Ávila, Casillas, que se quedaba aislado durante buena parte del invierno por las nieves y donde lo mismo te llamaban para un parto que para un ataque epiléptico, que para un accidente de tráfico o que para un simple catarro. ¿Y qué ocurre en el medio rural? Pues que hablábamos en la primera mesa de los derechos del paciente. El primer derecho de cualquier ciudadano del territorio español es tener asistencia sanitaria. Y en el medio rural, ¿qué ocurre? Pues hay falta de médicos. Hay falta de médicos por muchos motivos. Porque está desprestigiada nuestra especialidad, en primer lugar, y lo tengo que decir con mucho dolor. Cuando nosotros nos presentamos a la oposición éramos 25.000 personas que nos presentábamos a una oposición para 2.500 plazas. Hoy en día en el MIR, hoy se hace a través del MIR, quedan vacías las plazas de atención primaria. Es la María de atención primaria. Algo estamos haciendo mal desde hace mucho tiempo para que la atención primaria fundamental esté desprestigiada. La gente no quiere hacer esta especialidad. Luego, ¿qué ocurre en el medio rural? El medio rural y la medicina de atención primaria en el medio rural, desde mi punto de vista, y claro, igual no soy muy objetiva, es apasionante por todo lo que he dicho anteriormente. Es el primer paso, nos encontramos con cualquier tipo de patologías, tenemos que filtrar, tenemos que derivar y tenemos algo muy importante. Tenemos una relación especial con el paciente. Asistencia pública domiciliaria. El médico, el enfermero fundamental en el medio rural, con muchísimas competencias que antes hablaba, es una persona más de la familia a la que va a asistir. Conocemos perfectamente a esas familias. Yo tengo la suerte de estar en un sitio privilegiado donde hay un centro de especialidades y es una población donde tenemos todos los servicios. Pero no así ocurre en todos los sitios. Y yo ahora digo, si yo ahora, o un hijo mío que ha estudiado medicina, me dijera me voy al medio rural, igual con todo mi dolor le diría, hijo, piénsatelo. Antes se decía que los médicos se van fuera porque, bueno, pues porque tienen más posibilidades. Los médicos se van fuera porque no les tratamos bien en España. Y hay que decirlo así. Y al médico de atención primaria tampoco, porque no va al medio rural. El medio rural es precioso, es más barato, tiene muchos alicientes, pero llega un momento, los hijos tienen que estudiar fuera, se tienen que ir, estás distante, no tienes descanso, no tienes sustituciones y a veces te encuentras en un pueblo chiquitito, aislado, donde es difícil que en la generación que hoy nos encontremos quieran ir. Hay que incentivarlos de alguna manera. Yo creo que vosotros podéis decir qué se ha hecho mal, por qué nos encontramos así y cómo se puede solucionar. Y luego hay un problema en la España vaciada, y eso lo sabemos muy bien también los alcaldes, que llega el verano y se llena. Entonces lo que estaba vacío se llena de repente con demanda sanitaria importante. Por tanto, después de plantear lo que yo creo, y a mi modesta opinión, que son unos problemas y muchos más que seguro que se pondrán encima de la mesa, vamos a ver de qué forma podemos seguir teniendo una asistencia sanitaria bien organizada, bien gestionada, pero con profesionales que tenemos de calidad. Empiezo por Santiago. Santiago, nos das tu opinión, tienes un tiempo aproximado, yo diría, de unos 8 minutos, vale, para luego poder tener una segunda intervención que creo que será enriquecedora. Muy bien, muchas gracias. Pues en primer lugar agradecer a Redacción Médica la invitación a este encuentro y por supuesto también a los patrocinadores por poder hacerlo posible. Yo creo que en primer lugar cabe hacer o dedicar unos breves minutos a reflexionar sobre la situación de la España vaciada, ¿no? Porque claro, la situación de los servicios sanitarios en la España vaciada pues es consecuencia de las políticas que han seguido las administraciones públicas en estos años. No solamente han permitido la desindustrialización de muchos centros, de muchas localidades, también el abandono incluso de tierras de cultivo,
sino que además, y de una forma, pues casi podríamos decir, casi proporcional, pues han abandonado a estas gentes, han abandonado a este territorio, disminuyendo la inversión en infraestructuras y en el mantenimiento de los servicios públicos. Y eso ha conllevado o condicionado la situación en la que nos encontramos en estos momentos. No solamente es que falten médicos o que no haya consultorios médicos, es que el estado de las carreteras es lamentable. Y eso también tiene mucho que ver con la salud, porque también dificulta el transporte sanitario urgente, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un abandono de los servicios públicos en su mayor parte. Dicho esto, yo creo que hay, en el caso concreto de Aragón, recientemente hubo un informe del Justicia de Aragón, que es, digamos, el defensor del pueblo, pues una figura que se podría asemejar al defensor del pueblo en otras regiones, que alertaba de la situación sanitaria en el medio rural y decía que en el caso concreto de los niños, de asistencia pediátrica, y en el caso de los mayores, pues se está empeorando esa asistencia sanitaria con el paso de los años y ese abandono progresivo de esta parte muy importante del territorio español. En ese sentido, pues entendemos que, o desde luego desde nuestra formación, desde luego entendemos que hay que apostar, que incrementar la inversión sanitaria y, por supuesto, hay que mantener los centros de salud y los consultorios médicos, hay que dotarlos de mejores infraestructuras, hay que intentar que llegue una conexión de Internet en condiciones a todos estos centros, porque claro, cuando estamos hablando de telemedicina y estamos hablando de implantación de nuevas tecnologías, bueno, lo primero será poder tener al menos una conexión buena a Internet y poder disponer de todas esas innovaciones tecnológicas, ¿no? Y en cuanto al tema de la carencia de profesionales, lógicamente, quien más la está sufriendo pues es el medio rural y esta España vaciada. ¿Por qué? Pues porque no hay incentivos suficientes para que un sanitario, un médico, una enfermera que, por ejemplo, termine su formación, se vaya al medio rural. No hay incentivos y encuentran otros incentivos y otras llamadas por parte de otros países y claro, ante esas llamadas de sirenas, pues muchos deciden irse y no emprender ni siquiera una vida profesional que a lo mejor luego les resultaba muy satisfactoria, pero es que además no la conocen. Y mal se puede amar lo que no se conoce, o sea, no se puede amar si no se conoce. Y es el caso de muchos de nuestros profesionales sanitarios. En la universidad no hay una formación específica en medicina de familia, no hay cátedras, nos han generalizado cátedras en medicina de familia, y eso conlleva que muchos de los profesionales sanitarios no encuentran una opción atractiva la medicina de familia y mucho menos el ir al medio rural a trabajar. Hay gente que está trabajando desde hace muchos años en el medio rural y están muy satisfechos y muy contentos y no se quieren mover de allí. Probablemente lo aman porque lo conocen. A otros no se les ha dado esa oportunidad, ni siquiera en la carrera y tampoco en la formación MIR. Por lo tanto, centrando un poquito en esta cuestión, hay que mejorar las condiciones laborales de los médicos, porque si no se mejoran las condiciones laborales, muchos médicos, por ejemplo, que podían prolongar su vida profesional, 65 años que podrían prolongar su vida profesional unos años más, pues evidentemente ante la situación en la que se encuentra en estos momentos la sanidad, pues deciden irse a su casa y no querer saber nada más. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar conservar lo que tenemos y tenemos que intentar que los profesionales se encuentren a gusto y que puedan incluso prolongar su vida profesional. Es una medida a corto plazo para poder incrementar el número de profesionales sanitarios. Y a medio y largo plazo es evidente que hay que adecuar la oferta y la demanda. Y allí estamos en la cuestión de adecuar el número de estudiantes universitarios que entran en
en las universidades, las facultades de medicina, pero también adecuarlo con una cifra de plazas, de oferta de plazas MIR correlativa a las necesidades que va a tener el territorio. Y allí, es verdad, hay un número insuficiente de personas que terminan los estudios de medicina y, por lo tanto, lo ha expresado muy bien antes la moderadora, hace años no quedaba ninguna plaza MIR libre. No quedaba, se presentaban 20.000 estudiantes al MIR y afortunado era el que conseguía una plaza, donde fuera. Ahora no es así. Ahora, evidentemente, hay una formación, pues bueno, no sé si mejor o peor, pero lo cierto es que hay casi una equiparación entre el número de estudiantes que terminan la carrera y el número de estudiantes que entran al MIR. Y aquel estudiante que se lo puede permitir, pues muchas veces, si no consigue la plaza en la especialidad que quería, pues se presenta al año siguiente y renuncia a su plaza MIR. Eso antes no ocurría y la consecuencia es que, como bien se ha dicho, en la convocatoria del 2022 sobraron plazas de medicina de familia. Por lo tanto, no es cuestión de incrementar el número de plazas MIR exclusivamente, habrá que incrementar también progresivamente el número de plazas en la universidad, pero, insisto, no es esa la solución fundamental. La solución a corto plazo pasa por mejorar las condiciones laborales de los profesionales, garantizar que no haya una fuga de talento al exterior y además facilitar de esta forma que muchos profesionales puedan prolongar su vida profesional unos años más. Entiendo que esa sería una de las formas más adecuadas de hacer. Y evidentemente, y de cara en concreto al área de medicina de familia, pues como he dicho, insistir en la cuestión de potenciar la medicina de familia dentro de la universidad con la creación de cátedras de medicina de familia y dando a conocer a los estudiantes de medicina pues las bondades que tendría ese trabajo en el medio rural como médico. Es decir, hay que hacerlo atractivo para que muchos profesionales vayan a los pueblos, vayan al medio rural y se sienten allí y desarrollen su profesión. Y ya para terminar, en cuanto a la telemedicina, pues insistir nuevamente en lo que comenté al principio. A ver, habrá que mejorar las condiciones de conectividad, porque si no, no tiene sentido hablar de innovación tecnológica si no tenemos ni siquiera lo básico para poder conectar. Y evidentemente no se puede sustituir, nunca se puede sustituir al profesional y al trato directo por una conexión telefónica con un especialista. Nosotros entendemos que la telemedicina en un momento determinado puede ayudar siempre y cuando un profesional sanitario sea el que dirija esa consulta con el paciente, con el especialista, por ejemplo, pero desde luego las dificultades que pueden encontrar las personas mayores, esa brecha digital que tienen muchos mayores a la hora de conectarse, pues limita mucho las bondades que podría tener la aplicación de esta telemedicina. Por lo tanto, nosotros ahí somos un poquito cautelosos y realmente lo que consideramos es que se tiene que avanzar sobre todo en ese mantenimiento de esos consultorios y evidentemente de la presencia de los profesionales en el medio rural. Muchas gracias, Santiago. José Ramón. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy José Ramón, soy procurador en las Cortes de Castilla y León, como ya me ha presentado aquí Carmen. Y bueno, yo voy a hablar un poco a nivel político y a nivel ciudadano, ¿no? Son mi primera legislatura, con lo cual yo voy a tener un punto de vista un poco político y ciudadano. Todo esto es voluntad política. Como bien ha dicho aquí el compañero, las zonas rurales están totalmente abandonadas. Hemos hablado de la España vaciada y nos estamos olvidando de la España que se está vaciando. Es decir, porque provincias o poblaciones que en su día, hace décadas,
tenían una población o un número de habitantes considerable, estamos viendo cómo año tras año pues están perdiendo habitantes y no están haciendo absolutamente nada por revertir esa problemática. En cuanto a los servicios sanitarios en las zonas rurales, evidentemente una familia, un profesional, ¿dónde quiere habitar o dónde quiere desarrollar su vida, tanto familiar como profesional? Pues en aquellas zonas donde hay infraestructuras, telecomunicaciones, donde puede hacer una vida que al día de hoy, en el siglo XXI, pues nos exige pues, lo que es la utilización de móvil, internet y demás. Evidentemente, un profesional, cuando le van a dar a elegir una plaza, pues ¿dónde va a elegir? Pues donde tiene todos esos servicios, donde tiene buenos medios de comunicación, donde hay buenas infraestructuras, donde hay buenas viales, buenas carreteras, donde hay ferrocarril, donde hay comunicaciones, donde hay banda ancha, donde hay internet. Evidentemente, cuando le ofrecen una plaza en una zona rural donde no tienen absolutamente nada de eso, pues al final pues, eso como que le echa un poco para atrás y al final es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué nos estamos despoblando? Pues por eso también, por falta de servicios. Y como he dicho, es voluntad política. Si no hay voluntad política de desarrollar una zona, se va olvidando, se va dejando y al final nos estamos quedando aislados. Al problema del aislamiento tenemos que añadir el problema del envejecimiento. Es decir, las zonas rurales cada vez son más envejecidas, más aparte despobladas, con lo cual necesitan de mayores servicios. Cuando llegan a una determinada edad, si no pueden tener ese servicio en esa población, pues al final no le queda más remedio que desplazarse o irse a otra población. Es fundamental que los políticos, que las administraciones, tanto autonómica como nacional, se preocupen por las infraestructuras de las zonas rurales. Y estamos viendo que año tras año se están aprobando presupuestos y no se invierten en las zonas rurales. No se invierte en el mantenimiento y arreglo de las carreteras, no se invierte en las telecomunicaciones, en la red móvil. Sí que es verdad que todos los años se habla de esa problemática, todos los años, todos los gobiernos hablan de que hay que apoyar a las zonas rurales, pero cuando llega el momento no es así. Evidentemente, a nivel profesional sanitario, los sanitarios cuando llegan a una zona, pues por ejemplo como la mía, yo soy de Ponferrada, León, de la comarca del Bierzo, y se encuentran que pueden trabajar en un hospital que es universitario, por cierto, pero que ven que cuando les van a contratar tienen un número de cartillas, una ratio de pacientes elevadísimo por médico, pues al final cambian de idea y se van. Cuando ven que las comunicaciones no son las adecuadas, pues deciden no ir. Es decir, que hay muchos factores que influyen en que los médicos de atención primaria y de otras especialidades, porque aquí se ha hablado de la medicina de la atención primaria, pero es que en hospitales como el del Bierzo, que no es una zona rural, pero que es una zona pequeña, estamos viendo cómo en muchas especialidades no se encuentran facultativos. Es decir, tenemos problemas de cardiólogos, de oncólogos, de pediatría. Es decir, hay infinidad de problemas a la hora de cubrir ciertas plazas que se supone que son fáciles de cubrir, pero que al final los profesionales no quieren. En las zonas rurales el problema, lo que ya he dicho, la despoblación, pero también la dispersión. Es decir, hay una gran dispersión. Castilla y León, como saben, es la comunidad autónoma más extensa de este país llamado España y es la que menos poblada está. Es decir, no llega a los 2.400.000 habitantes, con lo cual tenemos un problema de envejecimiento y de dispersión y cada vez más acentuado de despoblación, con lo cual hay que tener bastante, bueno, pues yo creo que las administraciones deberían primar un poco esa situación. Médicos, bueno, me van a permitir esta expresión, me hace gracia cuando los consejeros de Sanidad y demás hablan de que la media de médicos es alta en España o en la comunidad autónoma en la que estemos o hagamos referencia, pero a mí las medias no me gustan en absoluto. ¿Por qué? Porque sí, la media puede ser muy buena, tanto en inversiones como en profesionales, pero nos damos cuenta que al final, si centramos todo en una ciudad, llámese Valladolid, por ejemplo, y hacemos la media con respecto a otra población, llámese Ponferrada,
la media puede ser muy buena, pero Valladolid a lo mejor sale con 4 facultativos, Ponferrada con 1 y la media son 2, con lo cual, pues, o 2,5. Con lo cual no me resulta, cuando hablan los políticos de medias, tanto en inversiones como en profesionales de la sanidad, pues nos están engañando un poco a todos los ciudadanos. En cuanto a los incentivos, por supuesto que los médicos hay que mejorar las condiciones laborales de los médicos. Hay médicos que están haciendo guardias por encima de las que corresponden por ley. Hay que incentivarles no solamente ya económicamente, sino a nivel personal y con incentivos de formación, a nivel de formación y profesionales. Con lo cual hay que tratar mejor a nuestros sanitarios. Vamos a tener un grave problema dentro de 5 o 6 años cuando nuestros profesionales se jubilen. Es decir, va a haber una gran cantidad de jubilaciones y no vamos a tener los sustitutos necesarios a todas esas jubilaciones. Con lo cual, perdón, yo creo que las administraciones, tanto central como autonómicas, deberían empezar a prever cómo vamos a solventar ese problema de la jubilación masiva. En cuanto a los centros sanitarios de las zonas rurales, la mayor parte de ellos están en pésimas condiciones, con un mantenimiento muy deficiente. Creo que ahí se tiene que invertir más. Cuando una comunidad autónoma habla del nivel inversor que tiene en el sector de la sanidad, pues bueno, podemos admitir que son inversiones altas, pero después vemos que no son las adecuadas. Faltan centros de salud que se prometen año tras año. Por ejemplo, en Castilla y León estamos debatiendo PNLs de creación de centros de salud que se han debatido en el 2008, que se han aprobado y estamos en el año 22 y se vuelven a debatir. Es decir, es un poco vergonzoso a nivel político lo que están haciendo ciertas autonomías o ciertos gobiernos. En definitiva, hay que adaptar la sanidad a la orografía, a la diferente orografía de las diferentes provincias. Hay que tratar mejor a nuestros sanitarios. Hay que tener en cuenta que nuestra población cada vez está más envejecida y necesita de más cuidados, con lo cual ese es un factor a tener en cuenta. Tenemos que ver qué ratio de médicos-pacientes hay, es decir, para que el médico o el profesional sanitario cuando acepte esa plaza pues vea que es algo aceptable, no que sea un trabajo, no sé cómo decirlo, pero muy intensivo, de tal manera que no le pueda dedicar el tiempo necesario a los pacientes. Tenemos que ver la falta de especialistas en determinadas especialidades y faltas de infraestructuras, como ya he dicho, que pasan los años y no se hacen. Y yo creo que todo pasa porque las administraciones, tanto central como autonómicas, apuesten no solamente de palabra por las zonas rurales, sino que apuesten de verdad. ¿Y eso cómo se ve? En los presupuestos. En los presupuestos anuales que se aprueban año tras año, ahí vemos de verdad si se apuesta por la zona rural, si se apuesta por las zonas o la España vaciada, como decimos, o la que se está vaciando, repito, porque nos estamos preocupando de la España vaciada, pero hay muchas zonas que se están vaciando y no están haciendo absolutamente nada. Solo un apunte. En cuanto a los médicos extracomunitarios, bueno, no sé si será la solución o no, es la que tenemos hoy en día, o parece ser la que tenemos hoy en día, porque los nuestros se van por el trato que tienen aquí y resulta que vienen de otras zonas, pero yo quisiera saber por qué, o que me explicaran, sería bueno que nos explicaran a todos el por qué la exigencia que tienen nuestros facultativos aquí en España, es decir, los años de carrera, los años de especialización, los años de MIR y demás, y después viene un facultativo de otro país con muchísimos menos años de preparación, etcétera, y no pasa nada. Entonces, creo que deberíamos de ver o analizar esa situación con más detenimiento. Gracias, José Ramón. José Antonio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Carmen.
Bueno, yo soy José Antonio Contreras y es la primera vez que me estreno de parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el área de sanidad. Sí que es verdad, como he comentado, soy alcalde de hace más de 12 años ahora mismo de un municipio que no podemos decir que es menor, son de 10.300 habitantes, no estaría dentro de la catalogación que ahora se habla de municipios, pero sí es verdad que es un municipio que está rodeado de otros más pequeños, algunos de 1.000 habitantes, a veces de 2.000, y allí funcionamos mucho como comarcas, como yo creo que toda la gente que venimos de determinadas comunidades autónomas, como Castilla y León, como Aragón, como Extremadura, lo de las comarcas es algo muy característico, donde tenemos todos un municipio cabecera al cual acuden determinadas poblaciones para determinados servicios. Yo creo que me habéis apuntado muchos aspectos muy interesantes. No me gusta la España vaciada, me gusta más hablar del atractivo del mundo rural, que no es solo país de fin de semana, porque muchas veces hablamos y las palabras tienen a veces una carga peyorativa, y me van ustedes a disculpar en ese sentido. Y yo creo que el mundo rural tiene muchas cosas que ofrecer. Pero evidentemente estas cosas que puedo ofrecer tienen que pasar claramente por algo que han apuntado mis compañeros, y es hacer más atractivo el mundo rural. ¿Qué queremos en el mundo rural? Queremos precisamente servicios, porque evidentemente uno tiene unos hijos X, quiere para ellos determinadas cuestiones que a veces en esos mundos rurales no se ofrecen. Y eso implica muchos más factores que voy a intentar enlazar con el tema de la sanidad. En Castilla-La Mancha hemos aprobado por unanimidad, que decirlo, que a veces es raro, una ley que de alguna manera ha sido un poco pionera. Evidentemente es una ley que es un primer punto y seguido para seguir trabajando, que viene a apostar un poco para esto que llamamos nosotros el reto demográfico o la despoblación. Es una ley donde se contemplan determinadas medidas económicas, sociales y también tributarias. ¿Para qué, en definitiva? Para hacer más agradable y más adecuado que la gente quiera irse a vivir allí. Todos hemos visto incluso durante la pandemia que mucha gente ha retornado a sus municipios, incluso han estado trabajando. Otros han venido a quejarse porque no tenían, como me comentaba Santiago, una red que hoy es clave para permitir poderse continuar trabajando con la ciudad o con su empresa. Se ha hablado incluso en la administración que muchas empresas podían empezar y continuar trabajando en sus casas, pero de pronto parece que ha pasado el COVID, que no ha pasado, y volvemos otra vez al trabajo, cuando muchas de esas actividades las podríamos hacer desde casa. Y esto incluso yo lo quiero traspolar un poco también al ámbito sanitario. En Castilla-La Mancha, y me voy a centrar un poco en la comunidad, pues hay una red bastante amplia, tanto de consultorios locales, más de 1.100 consultorios locales, más de 203 centros de salud y 16 hospitales. Creo que somos una de las pocas comunidades, alguna más, que digamos que su saldo neto en centros de salud y consultorios no ha sido negativo, sino que ha seguido apostando por tener estos servicios abiertos y mantenidos. Y lo quiero enlazar también con un tema importante. El centro de salud de un pueblo de 500 habitantes o de 1.000 habitantes vale lo mismo que un centro de salud a veces que está en la principal ciudad de la misma calle. Es decir, aquí también hay un problema presupuestario que se tiene que debatir, y las comunidades autónomas tenemos que recibir determinadas cantidades que son claves para poder mantener esos servicios. Porque curiosamente a veces los mundos rurales a veces son más pobres en ese sentido que las ciudades. Y en cambio recibimos a veces el mismo presupuesto que otro tipo de ciudad, con lo cual es importante para poder invertir en todo esto. La falta de cobertura de profesionales, que aquí se ha hablado y es una realidad que está ocurriendo, a mí me encanta lo del médico de familia, es verdad. Yo tengo muy buenos recuerdos con mi médico de familia, que era todo, era mi consejero, era el que me decía que tenía que estar de comer, que me pusiese recto, que hiciese menos de mirar al suelo. Tengo unos buenos recuerdos de lo que significa el médico de familia. Pero es cierto lo que se comenta, que ahora está como denostada esa figura. Y ha apuntado Santiago algo que es clave. Yo creo que hay que dar a conocer mucho más lo que significa la atención primaria en el ámbito rural. Y esto pasa también claramente porque, de alguna manera, los profesionales de la universidad y del posgrado, del MIR, parte de su reciclaje lo hagan en el mundo rural. Yo creo que pasaría también por para que conozcan realmente el mundo rural. Eso implica, por un lado, acreditar, y es clave, más centros docentes. Si no tenemos centros docentes donde formar a estos profesionales que lo conozcan, difícil es. ¿Y qué busca cualquier persona? Evidentemente, que sale de la universidad, no descolgarse de lo que pueda ser el mundo de la investigación, de la formación. Y para eso ha venido algo que es clave, que es, lógicamente, la telemedicina.
no digo tantas veces para la atención, que estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, sino para la formación y la interconsulta entre los profesionales. Yo creo que es importante que los profesionales del mundo rural tengan un contacto directo con otros profesionales donde se les pueda resolver determinadas cuestiones. Nosotros hemos puesto en marcha ahora mismo dos aspectos que son no novedosos, pero en algunas unidades de dermatología, por ejemplo. Se ha intentado que tenga mayor poder resolutivo en la atención primaria. Eso implica que ellos puedan pedir, lógicamente, y tengan capacidad de pedir determinadas pruebas diagnósticas, que puedan consultar con otros especialistas en los hospitales y que puedan seguir investigando. ¿Para qué? Para que de alguna manera pueda ser más atractivo, yo creo, que la formación ahí. Se hablaba si la solución pasa por los médicos externos que vienen de otros países, ¿no? En este sentido, yo creo que no es la solución, es una medida más que tenemos que tal. Y como comentaba en este caso José Ramón, yo creo que evidentemente se ha hecho un esfuerzo, un importante esfuerzo en el tema de la homologación, de que esos profesionales que vengan a España, pues que tengan la misma formación en las cualificaciones y las competencias que pueda tener otros facultativos de aquí. Otro aspecto que yo apuntaría también tiene que ver con garantizar la accesibilidad. Y esto lo apunto principalmente con lo que aquí comentáis. Hay que tener una red adecuada, no solo también de carreteras, de otro tipo de cuestiones, porque no puede ser que se queden poblaciones aisladas 5, 6, 8 días. Tenemos que facilitar eso. Y yo creo que en el mundo rural, ya no solo rural, sino que yo creo que es un reto también que tenemos en la población, incluso también en las ciudades, tiene que ver con la cronicidad de las enfermedades, tiene que ver con el envejecimiento, todos los problemas que tienen que ver, bueno, que también es un éxito, ¿no? Cada vez vivimos más años y eso no es negativo. Lo que tenemos que hacer es darle a esos años mayor calidad de vida, ¿no? Y yo creo que también tenemos que pensar en la importancia que tiene en el mundo rural la sanidad, en el mundo de la salud, no de la enfermedad. Centremos también el foco en el mundo de la salud, de la prevención. Y ahí quiero enlazarlo con otros profesionales que a veces yo creo que en el mundo sanitario, que nos enfocamos mucho a veces en el mundo médico, hay otros profesionales que tienen que hacer un trabajo más conjunto e interdisciplinar. Y me refiero principalmente en el tema de la enfermería, fisioterapeutas. En el mundo rural también hay muchos problemas sociales, como aquí se han apuntado, y yo creo que hay que fortalecer también el mundo del trabajo social. Yo creo que también es clave todo este tipo de cuestiones. La farmacia, el mundo farmacéutico es también clave, son agentes de salud importantes en el mundo rural, que hay que intentar reforzarlos también en ese sentido. Hay otras cuestiones que también me gustaría destacar y que es importante que seamos capaces de reforzarlo, como son las unidades de continuidad de cuidados entre el mundo hospitalario y atención primaria. No puede ser que cuando se da un alta a un paciente llega a atención primaria y otra vez tenemos que volver a dar otra vez pasar por la misma unidad. Hay pacientes que tienen una serie de patologías, o muchas patologías, que tiene que haber un seguimiento mucho más, un enlace más claro. No podemos estar otra vez en listas de espera, otra vez esperar a la consulta, otra vez es importante que esto lo tengamos que hacer. Y otro aspecto que hemos intentado resolver es la atención a las urgencias. Si queremos que la gente se quede en su mundo rural, tenemos que asegurar una rapidez en la atención de las urgencias. Hemos intentado poner un tiempo máximo, ¿no? En Castilla-La Mancha, que son 30 minutos, para poder atenderlo, pero tenemos que asegurar que esa urgencia se atiende. Que yo puedo asegurarme que mañana, si levanto el teléfono, va a venir una unidad, o bien de urgencias, en este sentido, como pueda ser transporte por carretera, como pueda también ser, en este caso, en Castilla-La Mancha también tenemos una urgencia aérea, como sabéis, a través de helicópteros, incluso que vuelen por la noche. Eso es costoso, pero si queremos apostar porque realmente nuestra población y la gente pueda quedarse en un mundo rural donde tenga determinados servicios y que sea atractivo para todos nosotros, no solo de fin de semana, que luego, por cierto, aquí se apunta, a veces se tienen quejas el fin de semana porque canta el gallo o porque el paisano... yo creo que esto hay que también hacer, yo creo que un manual a la gente que viene a las ciudades para que sepan un poco, y el manual de cómo ir también al mundo rural. Es importante también tenerlo esto en cuenta. Simplemente quiero apuntar este tipo de cuestiones. Y de verdad que es importante también distribuir las cargas dentro de todos los profesionales sanitarios. Yo creo que a veces el médico muchas veces es atractivo porque hace determinadas cuestiones burocráticas que son poco atractivas.
y esas cargas tienen que centrarse más en su labor clínica, de atención comunitaria y no otras muchas cargas que a lo mejor en ese sentido es más fácil tener esa cobertura de profesionales administrativos que pueden hacer este tipo de funciones que a veces en el mundo sanitario se les cargan a los profesionales tanto de la medicina como de enfermería, como de los fisios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que son determinadas cuestiones que me gustaría apuntar para generar un poco en el debate aquí. Y nada, Muchísimas gracias, José Antonio. Elena. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Sois unos valientes porque estar aquí a estas horas ya después de la jornada que lleváis. Quiero agradecer, cómo no, a Redacción Médica que haya contado con Extremadura y con nuestro grupo parlamentario para participar en estas jornadas que me parecen más que interesantes. Yo vengo de una tierra maravillosa, pero me ha dado mucha envidia algún ponente anterior que decía que venía reflexionando en el AVE sobre lo que iba a decir aquí. Digo, nosotros reflexionar en el AVE como, no sé, lo mismo alguna cigüeña que hemos visto en el camino. Que estás aquí, el compañero de Cataluña, ¿no? Pero después de escuchar a todos los que han intervenido a lo largo de toda la jornada de esta tarde, creo que todos tenemos muy claro cuál es el diagnóstico, cuál es el problema, y es un problema común fundamentalmente de todas las comunidades autónomas, ¿no? Tanto las que están gobernando, aquí tenemos al portavoz de Castilla-La Mancha de Sanidad, donde hay un gobierno en la comunidad autónoma o otras formaciones políticas que podemos estar en oposición y al final todos pensamos exactamente lo mismo. Yo creo que hay que pasar a la acción. Y yo voy a poner un dedito en la llaga a ver si nos da tiempo a entrar un poco en polémica. ¿De verdad faltan médicos en nuestro país o no? La última convocatoria MIR es verdad que dejó especialmente a la primaria con vacantes, 200 y pico vacantes. Y sí, como dice también el título de nuestra mesa, si los médicos extracomunitarios son una solución para esta España vaciada, que no nos gusta, pero es muy expresivo de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si vamos a esa convocatoria de mayo y vemos que hubo una nota de corte que dejó fuera a 4.000 médicos en formación, pues lo mismo tenemos que pensar si hay que poner o no nota de corte cuando en nuestro país, para acceder a una facultad de medicina, los que tenéis hijos probablemente que sus padres sean sanitarios, estarán en esa tesitura muchos de ellos porque es muy vocacional. Oye, pero si es que les están pidiendo casi un 13 y pico, que es la excelencia para entrar en las facultades. ¿Para qué queremos más notas de corte si ya hemos hecho el corte previo? Cuando salen yo creo que ya son excelentes por naturaleza. Luego llegan al sistema de elección los que han superado las pruebas MIR y resulta que hemos tenido la polémica, ellos mismos lo dijeron así a la ministra, de tener que elegir de forma telemática, de tal forma que no sabías qué plazas había vacantes, si había elegido mucha gente una especialidad u otra, y cuando se descubre qué plazas han quedado libres, pues a lo mejor hubiera gente que hubiera elegido a lo mejor distintas localidades. En fin, es un tema que sigue sin resolver porque la elección presencial ha desaparecido. Ellos optan por eso. Y ahí vamos a que al final en la práctica nos faltan médicos, sobre todo en el mundo rural, pero ojo, nosotros ya tenemos en las capitales de provincia déficit de médicos, fundamentalmente de atención primaria, que es donde tenemos más problemas. ¿Es una solución el extracomunitario? Lo ha sido en la pandemia, porque en los decretos de medidas urgentes quitamos el requisito de la nacionalidad y nosotros en Extremadura hemos querido recuperar este método para que vengan médicos a la Extremadura rural, y hemos aprobado hace muy poquito, aquí hay un compañero del grupo parlamentario de Ciudadanos también de Extremadura, portavoz de Sanidad como yo, y acabamos de eliminar ese requisito.
¿Es una solución? Bueno, pues yo creo que en ese caso puede ser una solución cuando haya una garantía de la formación y de la homologación de los sanitarios extracomunitarios que vienen de fuera. No puede ser que el Ministerio tarde 2 años en homologar una especialidad de un médico que viene de fuera y que estén trabajando ya, porque esto sería tanto como decir a nuestros hijos, vete conduciendo, que ya te vamos tramitando el carnet de conducir. No puede ser. Y con ello yo quiero dar las gracias a los médicos extracomunitarios que están viniendo a nuestro país a ayudarnos en un problema que es obvio, lo hemos puesto encima de la mesa absolutamente todos. Dicho lo cual, medidas. Nosotros hemos copiado en Extremadura hasta la unanimidad en la ley del reto demográfico y territorial, pero solo tenemos un artículo, el 49, dedicado a la sanidad. Nosotros no hemos, a pesar de que hemos copiado mucho porque nos parecía muy buena vuestra ley, y os felicito, la telemedicina, porque como ahora hay mucha polémica en esto, los pacientes quieren seguir viendo a su médico de familia. A mí también me gusta mucho lo del médico de familia, que es expresivo de la cercanía del paciente con su médico, pero no lo hemos incorporado pues precisamente quizá por ese matiz que los políticos nos aterra, que es algo que los ciudadanos no quieren, incorporarlo a una ley. Pero sí es verdad que se ha incluido pues sobre todo los principios generales, que es la atención integral y permanente de los pacientes, el atender a la cronicidad de esa España que también tiene muchos mayores viviendo en el mundo rural. Pero si no tenemos geriatras y no tenemos pediatras, ¿cómo queremos que la gente se quede a vivir en el maravilloso mundo rural de nuestro país? Si queremos esto y prestar una asistencia sanitaria en el mundo rural, no solo médicos de familia, los geriatras, los pediatras son esenciales, aparte de las carreteras. La gente está donde se quiere trabajar. La atención farmacéutica, que lo apuntaba también José Antonio. Si no tenemos acceso al medicamento, es imposible también prestar una asistencia de calidad. Y desde luego también las políticas de vida saludable, ese envejecimiento activo que haga pues que no enfermen tanto nuestros mayores, que luego tenemos verdaderos problemas de salud. Y por mi parte, pues culminar con algo o terminar con algo que también decía la mesa o el título de nuestra mesa, que quieren los jóvenes, porque no van al mundo rural nuestros jóvenes sanitarios. Pues no van al mundo rural porque hemos entrado ya en una espiral de sobreespecialización, donde los médicos quieren una formación muy concreta, donde las nuevas tecnologías le están aportando una medicina del siglo XXI que choca con irse a vivir a un pueblo, lo tenemos que decir así. O les ponemos herramientas que permitan que tengan acceso a esa formación especializada, que haya una rotación, que estén bien pagados y que tengan otros alicientes que ahora mismo no tienen, o nuestros jóvenes no van a ir al mundo rural. Si lo tenemos claro, pues incentivemos las bolsas de trabajo, les demos más puntos, paguémosles mejor y probablemente si pasamos de la palabra a la acción, empezaremos a darle solución al problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Pues bueno, yo creo que este tema da para mucho. Y resumiendo, yo creo que todos hemos coincidido en algo. Efectivamente, el medio rural en España, que es inmensamente importante. O sea, Castilla-León, somos de Castilla-León los dos, o vivimos en Castilla-León. Yo soy de un pueblo de Ávila, que es el segundo más grande, y es Arenas de San Pedro, y tiene 7.000 habitantes. Es el pueblo más grande. El segundo más grande. Es que tenemos pueblos de 60, de 100, de 200. Yo, y todos hemos hablado de las infraestructuras, el abandono del medio rural, el incentivo de los médicos, y yo ahora voy a romper una lanza a favor de la sanidad en el medio rural.
Es verdad que no tenemos hospitales, que la asistencia especializada, bueno, hay centros especializados, como hay en Arenas de San Pedro, que bajan los especialistas, pero creo de verdad que la atención primaria en el medio rural es excelente. Y yo, que vivo en el medio rural y que tengo a mi familia mayor, vulnerable, como decimos ahora, en capital, en Madrid, están mucho mejor atendidos los viejitos de mi pueblo, dicho lo de viejitos con todo el cariño que les tenemos, que mi padre y mi suegra que viven aquí en Madrid. O sea, la atención primaria es cercana, la atención primaria no falta en el medio rural. No falta la atención primaria, no hablo de médicos, no falta la atención primaria. Hay urgencias con el 112, hay helicóptero, está la base de 061, si no para eso estamos los médicos de la retaguardia, que somos siempre los médicos de atención primaria para acudir con nuestros maletines y equipos, y las enfermeras fundamentales en el medio rural. Tienen una atención los crónicos en el medio rural que no lo tienen en Madrid porque la enfermera va a domicilio. Eso es un lujo en atención primaria. También tenemos trabajadores sociales, farmacia, y en Castilla y León tenemos todo eso. ¿Pero a costa de qué? A costa de los profesionales sanitarios, todos ellos. De no poder librar cuando se hace una guardia, o de si libra al compañero, tú te pasas tu consulta, la del compañero que libra de guardia más el que está de vacaciones o el que han operado a un familiar, porque no hay sustitutos. Ese es el problema. Efectivamente, el medio rural está abandonado. Decimos, necesita muchas cosas. Yo sé que es caro. También te digo, a un profesional de la medicina no le puedes meter en un pueblo de 60 habitantes a que muera de dolor y de pena. Necesita centros con más compañeros, con más profesionales, como son los centros de salud. Yo tengo el privilegio de estar en uno de ellos, donde ese médico ya tiene un aliciente. Y necesita, vamos a dejarnos de tonterías, que le paguen bien. O sea, la medicina, la enfermería, todas las profesiones sanitarias, y la medicina en concreto y enfermería es muy vocacional, es muy romántica. Y cuando llega el momento de arrimar el hombro, y en la pandemia que no te paguen, y cuando faltan profesionales vas y haces lo que tengas que hacer. Pero vamos a dejarnos de tonterías. El médico quiere que le paguen bien, acorde al sacrificio y el extra que tiene por vivir en un medio rural y en un sitio donde está. Y dicho esto, los médicos extracomunitarios, y ya paso a que hagáis, os lanzo estas, a ver qué pasa. Los médicos extracomunitarios, efectivamente, yo digo que les agradezco que existan, porque si no, no nos podríamos ir ni de vacaciones, ni de permiso casi por enfermedad. Nosotros los tenemos en nuestro centro de salud, todos los médicos de área, todos, no enfermeros, ni enfermeras, son extracomunitarios. Ellos han venido aquí, ¿por qué? Porque esto para ellos es un incentivo. ¿Por qué se van los nuestros fuera? Porque aquí no tienen incentivo. Lo mismo que hacen ellos, que vienen a España, hacen los nuestros se va fuera. Eso es algo que nos tendríamos que plantear. Que plantear muy seriamente. Y otro nuevo turno para todos. Empezamos otra vez por Santiago. Sí, retomando un poquito esta cuestión, yo creo que el tema de formación, es un tema fundamental. Es decir, no ha habido una planificación. En España no ha habido una planificación en la formación de especialistas adecuada a las necesidades. Y luego, una vez que esos profesionales han salido al mercado laboral, pues tampoco se les ha ofrecido unos puestos de trabajo con una mínima estabilidad laboral. Ha habido mucha precariedad laboral. Yo, en concreto, cuando terminé la especialidad de medicina de familia, yo llegué a hacer contratos de 4 horas. Sí. Contratos de 4 horas, de media jornada, de un día, o de 2, o de 4 días, para luego ya que no me contara el fin de semana. A ver, esa situación se ha venido repitiendo durante mucho tiempo. Y eso ha llevado a que, evidentemente, cuando había tantos médicos no había estos problemas, pero cuando ahora ha disminuido esa oferta de médicos, pues surgen los problemas, porque muchos además ya es otra generación, ya están mucho más formados, por ejemplo, en el conocimiento de idiomas, en el inglés, no tienen ningún problema en salir al extranjero. Y esa es una situación que hay que reconocer,
y a la que hay que poner solución. Y la solución no creo que sea, o no creemos que sea, la de importar especialistas. La solución pasa por, como hemos dicho, mejorar las condiciones de trabajo para que incluso algunos profesionales puedan alargar su vida profesional, para que los jóvenes no se vayan al extranjero y se queden en España, y ofrecerles unos contratos ya no a lo mejor económicamente muy suculentos, sino estables. Mejorar o acabar con esa precariedad laboral. Y luego, pues también mejorar también o hacer más atractivo, como se ha insistido también por parte de todos los ponentes, esa vida en el medio rural, ese desempeño profesional en el medio rural. Creemos que esa es un poco la vía que habría que seguir y, bueno, evidentemente, si se acredita o se puede homologar, porque se acredita una formación de un profesional extracomunitario, pues puntualmente, evidentemente, se puede también recurrir a esa solución. Pero esa tiene que ser una solución excepcional. Aquí en España hay muchísimos jóvenes que quieren estudiar medicina y tienen que superar unas notas completamente inaccesibles para muchos de ellos para poder entrar en medicina. Es una carrera muy vocacional y, sin embargo, muchas vocaciones se pierden por el camino. Sí. Y claro, que al final la solución que propongamos encima de la mesa es que vengan médicos o homologar títulos de profesionales que vienen de otros países, pues no creemos que sea la solución. La solución pasa por planificar mejor y por ofrecer mejores condiciones laborales y salariales a los profesionales sanitarios. Muy bien, muchas gracias, Santiago. José Ramón. Gracias. Bueno, pues lo que hemos hablado aquí, efectivamente la zona rural, repito, está un poco abandonada por las administraciones, por mucho que queramos o no, las familias, si se quieren quedar en las zonas, si pueden quedarse en las zonas rurales, es porque tienen los servicios públicos adecuados que necesitan, entre infraestructuras, redes móviles, internet y demás, y servicios sanitarios. Claro, si yo pongo un ejemplo, es que el ejemplo donde vivo yo es que es muy visual. Es decir, Ponferrada es la cabecera de la zona del Bierzo. Mis padres son de un pueblo que está en línea recta a 15 kilómetros. Tienen que hacer 45 por unas carreteras bastante sinuosas porque son montañosas. Es una zona rica porque hay mucho trabajo, porque hay pizarra. Es decir, a día de hoy la pizarra es la que está salvando la zona de allí. Es decir, que por falta de trabajo no es. Las familias se van de esa zona. ¿Por qué se van? Porque no tienen los servicios públicos adecuados. No tienen colegios adecuados, no tienen institutos adecuados y el servicio sanitario tampoco es el adecuado. Con lo cual, la familia, cuando se quiere implantar, ¿dónde se va? Pues a la cabecera de comarca, en este caso Ponferrada, o a León, o a ciudades más grandes, porque tienen otros servicios. ¿Y quién se tiene que sacrificar? Pues la persona que trabaja en esa cantera. Es decir, que se tiene que recorrer todos los días, hora y media, 2 horas, de su trabajo a su domicilio. Con lo cual, vuelvo a repetir, si no hay buenos servicios, las familias no se quedan en la zona rural. Los sanitarios, lo mismo. Es decir, si ellos quieren ejercer su profesión adecuadamente y los centros no son los adecuados, las carreteras o los medios de comunicación no son los adecuados, las telecomunicaciones no son las adecuadas, pues al final la buena voluntad de los profesionales que se han mencionado aquí y que yo siempre he defendido, pero ya no solamente la buena voluntad en el tema sanitario, sino también en el educativo. Es decir, muchas veces las cosas funcionan por la buena voluntad de los profesionales. Pues al final uno se cansa y se quiere ir de ahí. En cuanto a las ambulancias medicalizadas, tanto de servicio básico como de soporte vital básico como de soporte vital avanzado de emergencias, son fundamentales en las zonas rurales. Es decir, media hora o 5 minutos puede variar mucho de seguir vivo a no seguir vivo. Y en nuestras poblaciones rurales hay muchas zonas que están a más de 1 hora del centro sanitario más próximo o que la ambulancia medicalizada tarda 1 hora o más. Entonces, eso hay que revertirlo. Los helicópteros, es decir, en Castilla-La Mancha has comentado que hay servicio de helicóptero nocturno. En Castilla y León debe de haber hay uno para toda la comunidad autónoma, 9 provincias. Es decir, como digo, es voluntad política. Entonces, cuando no tenemos esos servicios,
pues la gente al final lo que hace es decidir marcharse a vivir a otros sitios. La telemedicina está muy bien, por supuesto que, por ejemplo, para ciertos casos de recetas o demás, pues bueno, pues efectivamente, pero la gente es mayor. Muchas personas no están familiarizadas con las telecomunicaciones e incluso no la tienen porque Internet o la banda de Internet o la telefonía móvil no existe. Es que estamos hablando de poblaciones donde la gente está muy envejecida y no tiene telefonía móvil todavía. Es decir, con lo cual, pues ya me dirán ustedes cómo puede funcionar la telemedicina. Las listas de espera son desesperantes muchas veces en los hospitales. Yo les pongo un ejemplo, en el Hospital del Bierzo, 831 días para rehabilitaciones de ictus. 831 días. Eso, ¿qué quieren que le diga? Eso, pues, y muchas más cosas. Es decir, para los docentes, para los profesionales sanitarios es imprescindible los incentivos, no solo económicos, sino de formación y personales, son fundamentales para estas zonas rurales. Y como dijo la compañera Elena, ya no solamente en las zonas rurales pequeñas, sino también ya en pequeñas capitales o pequeñas ciudades donde vemos que es muy complicado que los sanitarios puedan llegar. Y evidentemente nosotros ya no nos conformamos ya con el AVE, nos conformamos con un tren del siglo XXI, es decir, ya con eso les digo bastante. Con lo cual, los profesionales, como todo el mundo, lo que quieren es ejercer su profesión adecuadamente y tener una vida personal adecuada del siglo XXI, y muchas veces no lo podemos ofrecer. Y es verdad que en las zonas rurales se vive muy bien, pero nos faltan servicios y eso es la pena. Y como digo, es voluntad política. Gracias, José Ramón. Yo solo quiero hacer una aclaración de la telemedicina que ha salido. La telemedicina se está llevando a cabo, nosotros sí, la utilizamos, pero ojo, no la utiliza el paciente. La telemedicina, que creo que es maravillosa, nos pone en contacto a los médicos de familia con todos los especialistas hospitalarios con una contestación inmediata. Hacemos fotografías de telederma, de otra serie de patologías y es fantástico, es un avance tremendo que evita a estos pacientes, en los consultorios, claro, que evita a estos pacientes muchas veces desplazarse, pero no, el paciente no utiliza para nada la telemedicina con su médico de familia. Sí, pero hay centros de salud en las zonas rurales que no lo pueden hacer por falta de internet. Sí, eso es así. Por mucho que profesional. José Antonio. Vale, muchas gracias. Bueno, yo también no me quiero tampoco extender demasiado, porque ya han salido muchos temas que yo creo que compartimos. Iba a hacer un poco esa apreciación que acabas de hacer, diferenciar lo que la videoconsulta, la telemedicina, que a eso me refería con respecto a tener más capacidad de acceso a las pruebas diagnósticas y la resolutividad dentro de los profesionales de atención primaria, porque eso, para ellos es un incentivo que es vital, porque están en constante contacto con otros profesionales y que les ayudan, y que eso realmente es una motivación. Totalmente de acuerdo con Santiago que hay que mejorar las condiciones, no se pueden tener los contratos precarios que ha habido hasta ahora. Nosotros hemos intentado ahora y se han puesto en marcha que todos aquellos que acaban el MIR tengan asegurado mínimo un contrato de 2 años, que vamos a intentar que sean de 3 años como mínimo, y lo que se ha hecho ha sido una oferta pública de empleo clave, porque la gente tiene que tener una estabilidad. Y es lo básico, si no hay una estabilidad, la gente se va, porque es normal. Porque todo el mundo, seas profesional o seas un ciudadano de ese tipo, necesita un proyecto de vida. Y eso se lo tenemos que dar. Y yo creo que ahí sí que podemos tener, y yo creo que tenemos toda voluntad política para que eso mejore. Y está claro que tenemos que mejorar las condiciones de nuestros profesionales, eso es clave. Cuando hablábamos de los profesionales no comunitarios en este sentido, efectivamente yo no lo planteo como una solución, para nada. Creo que es algo complementario que nos ha servido. Es cierto, y no sé si faltan médicos. Lo cierto y verdad es que en España creo que somos el segundo país del mundo que tenemos más facultades de medicina, para reflexionar, o sea, del mundo. Con lo cual, yo creo que tendríamos que pensar realmente que quizás no sea ese el problema, sino muchas de las cuestiones que aquí se han planteado encima en este debate. Yo creo que
que, como comentaba la compañera, yo creo que el diagnóstico lo tenemos ya más o menos y la pandemia nos ha ayudado también a verlo, pero tenemos que entrar en acción con determinadas iniciativas que se están tomando en diferentes comunidades autónomas de España y que, lógicamente, son extrapolables a unas y a otras porque vivimos en realidades que son muy parecidas, muy parejas en ese sentido. Nosotros estos 2 últimos años, paradójicamente, de ser una comunidad donde nosotros no se nos compensaba por parte del Sistema Nacional de Salud, que sabéis que atendemos, llevamos 2 años que nos están compensando. Es decir, eso significa que estamos atendiendo más personas de otras comunidades autónomas que antes. Algo se estará haciendo para que estén viniendo de otras comunidades a Castilla-La Mancha. Algo se estará haciendo, porque en este caso nos están compensando, que ya nos has extrañado, llevamos 2 años, ya era raro, y lógicamente para nosotros es algo positivo. Lo vemos. Nos está generando otros problemas, ciertamente, porque a veces, como comentéis allí, como la gente no se empadrona en los municipios, es otro problema que tendríamos que hablar. A veces pues no tenemos los ratios de profesionales adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que no quiero extenderme más, creo que han salido temas para el debate, para la reflexión y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Elena. Pues nada, yo creo que muy brevemente creo que se han puesto encima de la mesa todos los problemas. Hay una comisión en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad que ya está estudiando y abordando todas estas cuestiones, no hemos descubierto nada nuevo. Sí quería hacer hincapié en algo que están demandando los médicos de la atención primaria, por lo menos en Extremadura, que van a la huelga ahora en diciembre, porque también piden tiempo, no solo mejores remuneraciones, que ellos reclaman, que son los peores pagados del país, por lo menos eso dicen en Extremadura, aunque ya veo que en todas las comunidades autónomas al final los problemas son los mismos. Y terminar dando las gracias a los médicos de atención primaria del mundo rural y gracias también a Redacción Médica, porque ya habiéndome traído a Carmen de moderadora me habéis hecho un regalazo. Gracias, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros y gracias a la atención primaria de este país, a los profesionales y gracias a todos vosotros que nos habéis escuchado y habéis permanecido fieles hasta el final. Muchas gracias.